Soy Aurora Retes. Pues 2 de noviembre, Día de Muertos, es una fecha que a mí me sorprende mucho, ¿no? Cómo festejamos la muerte en México y la vida, como estaba leyendo una reflexión que me encantó. Agradezco mucho al maestro Javier Villegas, director de la revista Correo, que esté con nosotros en este miércoles. Es día de la... Tenemos dos semanas, dos veces al mes, de analizar la parte de economía con expertos como el maestro Javier Villegas y el maestro Luis Morfín. El maestro Luis Morfín se reporta un poquito agripadito, es el clima ahorita, Javier, es el clima. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Gracias por la invitación. Porque si tú te fijas, es Hermosillo sin carros. Sí, ahorita más tranquilo, es como un domingo ahorita. Es como un domingo, o sea, se me hizo padre, el clima precioso, Javier. Precioso. Entonces tenemos ahorita un buen ambiente y de verdad las gentes ahorita festejando, recordando a sus seres queridos que se nos han ido. Y en México, pues desde el COVID, 700,000 personas se fueron de una manera muy dolorosa, que estaban sanas. O sea, estaban sanas, Javier. Y se fueron. Entonces sí hay mucho dolor en México, la inseguridad, un día sí y el otro también. Más de 130,000 muertos por homicidios dolosos, por todo lo que estamos viviendo. Pues México, sí es cierto, ¿no? Tiene un dolor, una herida enorme en su corazón por seres queridos que se les han ido de una manera tan injusta. Y sobre todo, no vemos el camino y la luz del sentido de que se vaya a ver esto en un tiempo corto, que la seguridad vaya bajando. Cada vez la vemos peor. Ayer en Guaymas, en 24 horas, 9 muertos. Digo, aquí, 9 muertos en un día. Con los vecinos. En nuestros vecinos. No estoy hablando ni de Guerrero, ni de lugares muy ajetreados como Zacatecas, como Guanajuato. Estamos hablando de Guaymas, a tiro de piedra, un municipio que realmente es turístico, tiene comercio, pero pues Empalme, toda esa zona, un San Carlos que realmente quiere despegar con ese turismo de salud, quiere despegar con ese turismo inmobiliario ahora, donde todo el mundo se quiere ir a vivir a la playa. ¿A poco no? Todos queremos estar en la playa y de aquí estar trabajando para el mundo entero y para el propio México, que es muy padre. Pues estaba oyendo ahorita en la mañana, preventa en condominios, no sé qué en San Carlos, preventa en condominios en San Carlos, preventa. Entonces sí hay un boom, sí hay un ánimo. La pandemia nos dejó esa parte de que los trabajadores que se autoemplean pueden trasladarse a cualquier parte del mundo y trabajar desde ese punto. Somos locales, o sea, y eso en Tulum, por ejemplo, el boom, en Cancún, en todos esos lugares paradisíacos, que también la inseguridad ha mermado, de verdad. Ayer me comentaba, estábamos en un shower y me comentaba una amiga, no voy a showers, pero bueno, era el de mi nuera y tenía que estar yo allí ayer, o sea, nos encantó. Pero una mujer que dice que llegó a la Ciudad de México hace un mes y se horrorizó, puros militares. Yo dije, pues que estamos en guerra. Si yo hubiera sido alemana, francesa, China o el país que tú quieras, yo hubiera dicho, los mexicanos están en guerra, de verdad. La Sedena, el ejército apoderado del aeropuerto de México. Entonces, en serio, yo me asusté. A mí no me gustó. A mí me dicen que el ejército me va a salvar de los malandros, pues a mí, pero desde el punto de vista turístico, una bofetada, una bofetada a la seguridad y la confiabilidad que yo llego a una Ciudad de México, pues una gran metrópoli a nivel mundial, pero me reciben una bola de militares armados hasta los dientes. Pues dices tú, como quiera que sea, no fue una cosa que a mí me agradara. Dijo, ahí se las debo yo. A mucha gente dice que sí, que no sé qué, pero realmente, al menos desde el punto de vista turístico, no es nada apreciado por el turista que viene. Yo, si hubiera sido una alemana acá, insisto, capaz que ni me baje del avión, me regreso. Entonces, esa parte es la que no está viendo, esa fotografía, esa percepción que no solamente estamos teniendo los mexicanos que lavamos la ropa sucia en casa, sino aquellos que vienen de fuera. Otra persona, una familiar, fue a Cancún hace 20 días, la misma fotografía, lleno de militares por todos lados, rondando. Teóricamente, según la 4T, es una percepción de seguridad. Pues no. Ese cordón que están haciendo de militares alrededor de los aeropuertos, al menos para el turismo es muy delicado, es de percepción.
Entonces, al ver acordanado de cómo se llama, de militares, pues dicen, aquí están en guerra. Okay, ¿en guerra de contra quién? O sea, es que estamos en paz, o será Pax, o sea, de verdad, sí estamos, las personas de cierta edad, sí estamos preocupados por un México y un Sonora que no termina por aclarar y por ver la luz en el camino de que realmente esto se pare. Y esa es la parte que mucha infraestructura turística en San Carlos, los empresarios, los que nos dedicamos a esto, pues no queremos dar esas noticias, queremos dar noticias optimistas, nada más que el gobierno debe hacer su tarea y los ciudadanos exigir rendimiento de cuentas. Ahorita hay un movimiento en el gabinete de la actual administración estatal, que también quiero comentarla con el maestro, a ver qué está pasando, pero vamos a ir a... Dale. Regresamos a Voz Empresarial aquí en esta sección de Economía y Finanzas con el maestro Javier Villegas. Aquí le mandamos un gran saludo a Luis Morfín, que está a lo mejor viéndonos en este momento, y que pero obviamente las gripitas a todo mundo nos pega, hay que cuidarnos. A ver, Javier, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, dice, ven ahora inflación del 8.5% en el 2022 y todavía se cree que los expertos van a terminar en un 10.5. Esta parte tenemos un crecimiento acumulado. Ahorita como que hay mucho optimismo por estos crecimientos que hemos tenido en los últimos, creo que en el último trimestre. Sí. ¿El acumulado cuánto llevamos ahorita? En el acumulado en cuanto a crecimiento. De crecimiento de este año. Estamos alrededor del 2%. 2%. Pero la inflación le está pegando por motivos de que pues estamos perdiendo poder adquisitivo. Y hay un pronóstico que ayer se dio a conocer por parte del Banco de México. Sí. Y habla de que en este año el PIB pudiera cerrar en 2.12%. 2.12%. Estimación la hacen lo que son economistas consultados por el Banco de México cada mes. Entonces, dicen, la mayoría dijo, yo estimo 12.12% de crecimiento al finales de año. En cuanto a inflación, ¿cómo la ven? 8.54 para finales de año, de acuerdo a esta encuesta del Banco de México. Pero, como bien comentas tú, hay quienes señalan que la inflación pudiera cerrar en 10%. En 10, que es mucho. Ahora, ¿por qué lo están atribuyendo o por qué la están enviando por ese lado o a ese nivel la inflación? Sí. Bueno, porque estiman que la tasa de referencia que cada que tiene Junta de Política Monetaria el Banco de México, que va a tener 2 para lo que resta del año, dicen que lo va a subir en 0.75 puntos porcentuales en la siguiente sesión y pudiera entonces cerrar esa tasa de referencia en 10%. Ahorita está en 9.25. Así es. Entonces, dicen que le va a seguir el ritmo o va a seguir la misma velocidad que le está imprimiendo la Reserva Federal a los aumentos de la tasa de referencia. Sí. En Estados Unidos ahora la tasa de referencia está en 3.25%. Aquí la tenemos ahora en 9.25%. Entonces, si comparamos la inflación contra la tasa de referencia, ya estoy metiendo 3 datos, ¿no? La referencia de Estados Unidos, la de referencia de aquí de México, más la tasa de inflación. Las primeras 2, ¿qué diferencial hay? 6 puntos porcentuales. En eso, ¿qué está cuidando el Banco de México? Está cuidando que el diferencial sea positivo para México. Y estamos hablando entonces de 6 puntos porcentuales, y eso ha beneficiado que no se estén dando fuga de capitales y que más o menos se mantenga el tipo de cambio en 20.50. Ayer cerró, según Citibanamex, en 20.25 en ventanilla bancaria. En ventanillo, así es. Pero, como bien comentas, si nos vamos a las casas de cambio, pues andan penitas arriba de 19 pesos. Así es. Entonces, en resumen, te puedo decir, las estimaciones que están haciendo, el 10% está basada en la tasa de referencia, que es la que se espera que en este mes de noviembre alcance ese 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma el Banco de México lo que quiere es que no haya fuga de capitales, pues porque yo te pago más aquí que allá que en Estados Unidos. Pues el dólar, que lo presume tanto el gobierno de la 4T, el peso mexicano, que se ha mantenido firme, estoico en todos estos tiempos, pero que realmente ellos lo acreditan
a su política pública de que se mantenga, pero realmente, ¿cuál es el elemento que ha mantenido de una manera estoica nuestro peso fuerte? Porque son las 4 monedas que más se consumen, por así decirlo, a nivel mundial. En principio están las finanzas públicas, que se han mantenido estables. Esa es una. La otra viene siendo las reservas, las remesas que están llegando de manera importante aquí al país. Y una tercera es esta que decimos, el diferencial de tasas de interés. Y una cuarta, yo diría que al presidente no le dejan meter la mano ahí al Banco de México, tan pronto la quiere meter y se le pegan. ¿Cuántas reservas, qué reservas tenemos en México ahorita? Reservas por cercanas a los 200,000 millones de dólares. Se han mantenido. Se han mantenido. Aquí quienes nos escuchan, quienes nos ven, dirán, bueno, ¿qué tanto es ese dinero? Lo importante más bien sería la referencia esta de que se han mantenido en niveles de 195,000, cerca de 200,000 millones de dólares. Entonces, es porque el Banco de México, que es independiente desde 1994, gracias a iniciativas ahí del presidente, de los expresidentes Salinas de Gortari y de Peña Nieto, desde ese entonces pues es independiente y se cuida mucho la estabilidad de precios, porque el objetivo del Banco de México es precisamente el mantener la inflación, ya lo hemos comentado aquí, en 3%, más o menos un punto porcentual. Entonces lo ha hecho muy bien el Banco de México. ¿Y cómo llegar otra vez a esos indicadores que el Banco de México tiene ese 3%? ¿Que cuánto tiempo estuvimos en el 3%, Javier? Mucho tiempo. Bueno, obviamente llega la pandemia y lo que tú quieras, pero estaba oyendo en la mañana precisamente en los expertos financieros que mucho también del desbalance que tenemos, aunque eso que dices tú ahorita, que hemos mantenido, ¿cómo se llama? No tiene mucha deuda el gobierno mexicano, 1,700,000,000 o 200,000 que se va a endeudar, y aparte la que ya tenemos. Sé que otros países están al 100% como Estados Unidos, pero nosotros ¿en qué rango estamos? 53%. Andamos alrededor del 50%. De 50%. Se ha mantenido más o menos ahora en 49-50%. Correcto. Se dice que el 2023 pudiéramos superar la barrera de los 50% y andar en 51-52%. Entonces estamos bien en ese sentido. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta. Yo soy una neófita, por eso tenemos aquí los expertos. A ver, está bien, ¿no? Que mantengamos que supuestamente México no está endeudado, pero cada vez crece menos México. Entonces, haz de cuenta, nuestra pastelito se está encogiendo. Sí. Entonces, la deuda que yo tenía antes a lo mejor podía ser un poquito más alta, pero tenía una economía más sostenible, fuerte en el tiempo. Ahora no, se está encogiendo. Entonces esa deuda me va a costar más caro porque tengo menos impuestos, tengo menos ingresos, tengo menos. Entonces, eso es lo que no entiendo. Ahora, el problema de lo que tú dices, muy interesante el hecho de que, oye, el pastel se está haciendo muy chico. El problema es que se haga chico el pastel y luego además que crezca el costo del dinero, ¿no? El costo de la deuda. Es decir, si la Reserva Federal aumenta más la tasa de referencia, va para arriba el costo del servicio de la deuda. Y otro factor que hay que cuidar mucho es lo relacionado con el precio del barril, ¿no? Que si no hay ingresos suficientes con el precio del barril, va para arriba también los requerimientos financieros del gobierno federal. Fíjate, por ejemplo, estaba viendo, en Estados Unidos hubo utilidades de Chevron, Exxon, de 19,000 millones de dólares, exagerados, que hace 100 años no tenían. Y nosotros perdimos con Pemex y la comisión, dos empresas estatales tan acuerpadas por el gobierno actual, perdieron. Entonces, pero vamos a ir ahorita a mensajes. Los números son realistas, no nosotros. Los números, no la demagogia narrativa que nos envuelve ante la ignorancia que tenemos de temas tan especializados como es la economía. Vamos a mensajes. Regresamos a Voz Empresarial con el maestro Javier Villegas, director de la revista Correo. A ver, estábamos platicando precisamente que nuestro pastel se está encogiendo y que de alguna forma el gobierno efectivamente ha mantenido una política de no endeudamiento y que eso es muy neoliberal, Javier, la mera verdad, eso es muy neoliberal, porque por lo general los de izquierda como que se endeudan mucho y el presidente López Obrador, hay que aceptarlo, no ha hecho esa parte. Bueno, nos ha asfixiado con sus encaminando mucho millonario recurso a empresas emblemáticas como el Dos Bocas, que hasta ahorita, que va a 18,000 millones de dólares, creo, ni un litro refinado todavía no lo hemos visto. El AIFA súper subsidiado. Ayer, precisamente hablando con estas personas,
pues quisieron llegar a la AIFA como algo turístico, ¿no? Pues no, me dijeron, me cobraron 1,500 porque no hay la movilidad, pues la conectividad todavía no existe. Entonces sigue saliendo muy caro estos elefantitos que le está costando, pues a usted y a mí y a Javier y a todos que nos están oyendo ahorita y viendo, porque pues de dónde salen son recursos de nosotros, de los impuestos. Pero ahora, esta parte, el presupuesto 2023 de ingresos y egresos, ¿cómo va, Javier? ¿Ya se aprobó el de ingresos? El de egresos, eso es muy importante, sí. Y no solamente para México, quiero también aterrizarlo al estado de Sonora, que son 55,000 millones. Sí, vienen siendo las participaciones federales de 55,000 millones, sí. 55,000 millones. Y se está hablando de que puede superar los 70,000 millones de pesos ya el presupuesto total. Pero, bueno, ¿cuál es la fórmula? O sea, 55,000 millones federales y luego, ¿cómo se conforma lo otro? Y ¿Estatal? el restante es estatal. Lo restante que viene siendo 15, 16,000 millones de pesos más o menos. Ok, sumar 70 y tantos mil. La IP, ajá, en esta fórmula, ¿dónde entra? Bueno, entra pues pagando impuestos, ¿no? Pagando impuestos, sí. Pero por ejemplo, en la infraestructura, porque dice, realmente la infraestructura de México y de Sonora la hace la IP. Uh-huh. O sea, ¿cómo ves? Ahorita vamos a entrar con Sonora, pero México, ¿cómo ves este presupuesto que a muchos se les hizo muy optimista? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo lo estás viendo desde tu óptica? Y sobre todo con el desenvolvimiento que estamos teniendo ahorita, disque de crecimiento, uh-huh, y que para Quintana, dice, se me hace muy como que hay un exceso de optimismo que yo no comparto, dice Quintana, que es experto en eso, de que lo que está pasando ahorita del crecimiento. ¿Tú cómo estás viendo esta parte? Mira, en relación a cómo entra la iniciativa privada en los presupuestos, los gobiernos lo que hacen, dicen, tengo 100 pesos, sí. En este caso el gobierno federal para el 2023 dice, tengo 8.3 billones de pesos. Que es el máximo presupuesto que hemos tenido. Sí, de hecho crece de 17.1% con respecto al anterior, que fue de apenitas arribita de 7 billones. Poteo, sí creció, sí va a crecer pues, para el 23. Sí crece muy fuerte. Si decimos que el año que entra, que se me hace muy un pronóstico demasiado alegre, demasiado optimista de parte del gobierno federal, decir que vamos a crecer 3%, pues estaríamos hablando de 3 por 5, 15, 3 por 6... Bueno, 18 veces, 18%, 18 veces, digamos. El caso es de que si ellos dicen vamos a crecer 17.1%, pues casi dicen, están duplicando en casi 6 veces el crecimiento que ellos pronostican para el año que entra de la economía, lo cual va a estar muy difícil. Entonces, es como en la economía familiar, ¿no? Dicen, el año que entra vamos a aumentar nuestro dinero de 100 de 1,000 a 1,030 pesos, es un 3%. Pero en la familia queremos gastar pues hasta 1,150 pesos, digamos. Entonces va a haber un desfase. Claro. Pues porque va a haber un desfase muy grande y el gobierno le está apostando a que le va a ir muy bien en los ingresos petroleros, a que le va a ir no tan peor en las empresas públicas como CFE y Pemex, a que Pero es lo que yo digo, ¿por qué estás pensando que te va a ir bien si en 4 años no te ha ido bien? Bueno, porque siempre ha sido esa la expectativa que ha generado el gobierno. Acuérdate que todavía a principios de este año decía que íbamos a crecer muy fuerte. ¿Sí? En las mañaneras decía el gobierno federal, y ya después ya no dice nada, porque ve que pues seguimos en el tobogán en cuanto al crecimiento económico. Y desde antes de entrar él a la presidencia, pues él hablaba de que podíamos crecer 6%. 4, ¿te acuerdas? Pero, entre 4 y 6. Y lo decía, 4% a ritmo anual. Pues muy interesante ese pronóstico, pero como dice el dicho, pues prometer no empobrece. Claro. Entonces, en ese sentido. El dar es el que aniquila. Sí, y así se ha mantenido el gobierno federal. Sabe que a la gente le gustan las buenas notas, las buenas noticias, y él sigue en su mismo tenor. Si las cosas no se dan, pues bueno, hay que echarle la culpa a los de antes, hay que echarle la bronca a los conservadores, hay que echarle la bronca al clásico complot, ¿no? Que algo están haciendo mal, pero yo ya algo como diciendo, yo ya les prometí que nos iba a ir bien, y no nos va bien, pero por aquellos. Entonces, eso no ha funcionado. Y se ha mantenido con un nivel de aprobación interesante, no tan alto. Hoy precisamente saca el Financiero que lo mantiene en 56%, que se equipara a Felipe Calderón, se equipara a expresidentes. Sí, o sea, a los anteriores. Sin embargo, ellos tienen muy buenos programas de propaganda
que hacen ver que el presidente, a pesar de los pesares, sigue manteniéndose una bien. Percepción muy buena. Y entonces, volviendo al tema del presupuesto, aquí en Sonora, por ejemplo, el gobierno dice, voy a invitar al sector privado a que invierta en los grandes proyectos, pero él de entrada, pues ya tiene 71 mil millones de pesos para el año que entra. Este ahí para arriba, todo lo que sea. Otra pregunta, perdón, porque quiero entender. El gobierno, este presupuesto del 2022 en relación al 2023, ¿cuál va a ser la diferencia en aportaciones federales a Sonora? Aquí tengo la tablita. Por ejemplo, fíjate, ¿cómo se distribuyen las participaciones federales para Sonora? 55.595.7 millones de pesos. Vamos a ver, voy a sacar la información anterior, que por acá la tengo. Sí, es importante saberlo. Ese dato se me está perdiendo aquí, pero te voy a decir una, ¿por qué? Porque el gobernador Alfonso Durazo, en esta reunión de Coparmex, dijo que hay una excelente relación con el presidente actual, y creo que sí está demostrado. 16 visitas que tiene el presidente a Sonora, pues denota una preferencia por Sonora, ¿no? Pero obviamente si no se refleja en el bolsillo, pues o sea, nomás es una amistad, pues que bueno, ¿no? Como tipo de relaciones públicas. Pero por eso te preguntaba, ¿qué tanto va a aumentar del 2000? Ahorita en el otro bloque se lo decimos, ¿qué tanto aumentó el presupuesto del gobierno federal, de la participación al 2023, que es interesante porque, insisto, la amistad se refleja en el bolsillo, no se refleja en te apapacho y te quiero? Bueno, a ver, y continúa esa parte, los proyectos que el gobernador nos ha anunciado y que sabemos que nos pueden transformar la vida e infraestructura del Estado, ¿están presupuestados 155 mil millones o no? Fíjate que todavía no aparecen en el presupuesto algunas grandes obras. No aparece necesariamente lo de Peñasco, y no aparecen otras grandes obras. No recuerdo bien exactamente, lo estoy revisando eso. Sí. Pero en términos generales dice el gobierno federal, yo te doy tantos, 595.7 millones de pesos. Ajá. Pero estamos revisando qué tanto quedó definido en los específicamente en esos proyectos insignia, que en algunos vienen en ceros. Entonces, pues mi pregunta, ¿sí? O sea, ¿de dónde vas a sacar? Porque me decían, la modernización del puerto de Guaymas, no, es que hay un fideicomiso que tienen la Marina y de ahí lo van a rescatar, pero mientras no se etiquete, pues están los vaivenes de contingencias que a veces ni el propio gobierno puede de alguna forma contemplar. Entonces yo creo que es un tema importante, porque qué bueno el anuncio, y ya todos dijeron, ya tienes un año, ya la administración actual del Estado tiene un año, ya queremos ver cosas concretas. Me dicen que ya hay arranques en la modernización del puerto de Guaymas, no sé, en las garitas de nuestra frontera, Javier, pero ya quieren decir, bueno, está bueno, pues ya tienes, ya el año, ya viste cómo estaba la casa, cómo te la dejaron, pero ya de aquí en adelante, más tu amistad, más la neutralidad política y más muchas cosas, pues ya quieren más cosas concretas para el 2023. Vamos a mensajes, vamos a regresar con ustedes. Regresamos a Voz Empresarial. Entonces, a ver, Javier, esta parte de la etiquetada de los recursos para estas grandes obras que van a transformar la fisonomía y que nos va a hacer mucho más competitivo, y vamos a dejar de ser los patitos feos de la frontera. O sea que no están etiquetados todavía. Todavía no están etiquetados. Mencionabas algo ahorita muy interesante de que de la Secretaría de la Marina, que trae presupuestos, que esto, otro, pero mientras no estén etiquetados, la Secretaría de la Marina puede hacer lo que le convenga. Es su recurso. Sí, lo que tenga como prioritario, y no necesariamente podrían ser las obras estas que menciona el gobernador Durazo, ni para Guaymas, ni para las agencias aduanales, que también pues ya entraron las Fuerzas Armadas en esto de las aduanas. Entonces, no hay recursos claros, no hay un peso para ciertas obras, y estas pues deben de tener muy buen soporte, ya bien etiquetadas, para decir, mira, ya cuentan con este recurso,
Y entonces qué bueno que ya están empezando, porque el año que entra vienen estos nuevos dineros para estas obras. El propio gobernador dice, es que me critican porque no empiezo, pero la ingeniería, los proyectos llevan su tiempo. Estamos de acuerdo, pero precisamente, inclusive hay una inversión para estos proyectos que se tiene que apostar, que imagino que el Estado lo está apostando, supongo yo, para poder, yo me acuerdo, ¿te acuerdas en el foro que hizo la CEMIC de infraestructura inteligente? ¿Te acuerdas? Era lo que siempre decía la CEMIC: si tú no tienes recursos etiquetados para desarrollar los proyectos, estás frito, pues, o sea, todo lo demás es una narrativa que no se ve ni se aterriza. A ver, los ingresos del Estado, ¿a qué le están apostando? Porque hablas de 16,000, ¿no?, que tenemos que meterle nosotros. Sí. ¿De dónde van a salir? Bueno, acuérdate que tienen sus ingresos por nómina, ¿no? Puesto a nómina. Está la cuestión de los derechos, de los permisos, entre otros detalles por ahí. Entonces tienen que ponerse bien las pilas, pues precisamente para acumular o acabalar esos 16,000 millones de pesos. Que sumados a los 55,000 ya estamos hablando de 71,000 millones de pesos, un poco más. ¿Cuánto significa, Aurora, este monto o esta bolsa del 2023? Significa más o menos la inflación estimada, que fue como empezamos el programa. Entonces, si la inflación es del 10%, vamos a hacerlo así, vamos a poner números redondos, pues serían como 6 millones de pesos, 6,000 millones de pesos más. Entonces estamos hablando de que 72,000 millones de pesos, si se mantiene nada más el criterio de que vamos a aumentar el presupuesto estatal, el equivalente a la inflación, pero va a ser menos, se supone que va a ser menos. Entonces eso se dice que el crecimiento real va a ser cero del presupuesto, pero el crecimiento nominal puede ser la inflación, que puede ser 10% como empezamos, o como dijimos ahorita, o a lo mejor 9%, o a lo mejor 8%. Si es 8% la inflación y nos mantenemos en 71, 72, habrá un crecimiento real pues apenas marginal, ¿no? Pero arriba de cero. Ahora, ¿qué tanto se pudiera multiplicar ese presupuesto, Aurora? Se podría multiplicar muchísimo. Sí, solo sí se le da la confianza al sector privado. Se habla mucho del nearshoring, se habla mucho de esto de la relocalización, se habla mucho, pero en la medida de que el gobierno siga jugando el juego de hacer más política que otras cosas, pues el empresario dice, pues aquí no hay Estado de Derecho, aquí parece que no hay institucionalidad o respeto a las instituciones, o lo que se ha dicho muchas veces, al diablo las instituciones. Dice, no, pues por mientras se acomodan ahí o por mientras se termina la fiesta. Sí, o sea, ahora resulta que la ley es la ley. Digo, es una frase lapidaria. Sí, entonces, y en la medida, fíjate, Aurora, que digan, bueno, más bien el empresario dice, bueno, pues hasta que se acabe la fiesta o hasta que se acabe ese jolgorio, pues yo estaría esperando participar ahí en Sonora o en México. Ahora, además de relocalización, se habla de que en el mundo hay mucha liquidez, hay mucho dinero. Luis Morfín debe de saber mucho de esto. De tal forma que ahí están los recursos, ahí están las oportunidades de tener buenos financiamientos. Hay mucho dinero, hay mucho capital privado internacional que se está moviendo por el planeta. Se está moviendo, sí. Pero la captación privada de México es muy poca en relación con otros países, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Por el Estado de Derecho. Sí, entonces, en la medida de que nos pongamos a modo, el gobierno federal, empezando con el gobierno federal, y haya una libertad también del manejo, en ese sentido de dar certidumbre, de dar confianza a nivel de los gobiernos de los estados, pues las grandes inversiones van a decir, bueno, pues a ver, voy a escoger este país, este otro país, que son los que me dan mucha confianza, es donde el riesgo es mínimo, pero no estamos jugando en esas ligas, no estamos precisamente en esa pizarra, porque está ese ruido de que hay mucho riesgo, porque se sigue jugando mucho el electoral aquí en el país. Entonces, ese presupuesto de 71 o 72,000 millones de pesos se podría multiplicar fácilmente, siempre y cuando se diera esa confianza aquí en el país. Uno de los conferencistas me llamó la atención ahí en Coparmex, y ahí lo compartí contigo en su momento, Aurora, que dijera, pues una forma de cómo generar más confianza, más certidumbre en el país, es desenchufar o desconectar las mañaneras.
Entonces, pues muy interesante, ¿no? Porque es que mete mucho ruido todos los días. ¿Qué tanto nos está costando la mañanera? Nos cuesta directamente e indirectamente mucho más. Directamente porque pues hay que tener a la gente ya al pendiente, me refiero internamente, preparando esas mañaneras, 2 horas, que si tiene sus costos de oportunidad, decimos los economistas de esas reuniones. Además, el hecho de que estén al pendiente mucha gente afuera, pues a ver con qué nos sale ahora el presidente. Se habla de que dice muchas ocurrencias, ¿no? Entonces, todo eso pues le alimenta a la incertidumbre en el país, y por eso es que estamos creciendo por obra y gracia yo digo inercialmente. De la inercia. Inercialmente. Estamos creciendo. Entonces, inercialmente. Nos tenemos que mover. La empresa, hablando así de México como un todo, pues tiene que abrir la llave, tiene que prender la máquina y de alguna manera, sin querer queriendo, pues crecemos. Genera. Sin querer queriendo, crecemos. A pesar de. Y entonces, estamos creciendo, eso sí, a ras de suelo. Como es el dicho, estamos creciendo a ras del suelo. Deberíamos de estar creciendo a un ritmo más o menos de 3% anual. Javier, América Latina nos está ganando en crecimiento, a pesar de todo. Tiene un menos soporte de manufactura, de industrialización. Tenemos un portafolio diversificado en México. Los latinoamericanos nos ven como ejemplo. Yo te voy a comentar una experiencia de mi sobrina que está estudiando un doctorado y se fue a Argentina. Hace 10 días acaba de llegar de Argentina. Y para ellos somos un ejemplo, me refiero de una fortaleza económica interesante. Obviamente Brasil es poderoso. Estaba precisamente, estaban hablando ahí como Lula, pues estaba, ya ves que fue muy cerrado el triunfo de Lula con el señor Bolsonaro. Nadie quería a Bolsonaro, pero tampoco Lula, pues, o sea, en fin. Pero inclusive se habló públicamente ahí de que el gobierno mexicano le estaba aportando a Lula mucho dinero, pero fue público, ¿eh? Y le dije a mi sobrina, ¿por qué no? O sea, tú eres comunicadora, ¿por qué no? O sea, de verdad fue público. Que el presidente mexicano había sido un soporte económico del presidente de Brasil. Así, pero abierto, en una reunión con cientos o de veras 300 doctores de toda Latinoamérica, porque todos eran doctorados. Ella era la única estudiante de doctorado porque de 6,000 fue escogida ella. Presumo a mi sobrina. Entonces, ¿pero qué te quiero decir? O sea, pero así abiertamente dijeron, entonces, sí nos causa escozor. Yo no sé de dónde sacaron estos recursos, en este caso el gobierno mexicano, o no sé cómo llamarlo, para apoyar porque inclusive ahí mismo se llegó a la conclusión de que México no es de izquierda. Así dijeron, es que México no es de izquierda. Pero quiere serlo. Como que quisiera hacerlo. No sé, o sea, dicen, es la izquierda más extraña que hemos visto en toda. Realmente ahí lo enfocaron los doctores, los analistas. Usted me dirá, pues son estudiosos académicos, no tienen nada que ver. Ellos lo enfocan un populismo, y no importa si es de derecha o de izquierda, es un populismo. Dice que América Latina se está alejando de la democracia porque los latinoamericanos no vieron en la democracia un resultado a su calidad de vida. Están esperando que un Mesías, un Salvador, una salvadora venga y lo saque de su pobreza. Cuando realmente este es un asunto de cultura, Javier. Y los gobiernos populistas no le apuestan a la cultura ni a la educación, porque entre menos te crezcan las ideas es mucho mejor. O sea, a mí me sacó mucho de cosa, porque de verdad, pero a México lo ven como una potencia muy fuerte porque está cerca del mercado más grande y es socio de Estados Unidos. No, y en realidad sí tenemos una economía, en términos comparados con Sudamérica, una economía la segunda más fuerte después de Brasil, que en su momento estuvimos a la par con Brasil. Estuvimos a la par con Brasil, acuérdate. Incluso estábamos arribita que Brasil. Pero bueno, nos hemos atorado. Y éramos la 13ª y 14 economía. Y ahorita no sé dónde estemos. Andamos como en el 11. Y un dato que es interesante comentarlo aquí contigo es el hecho de China, por ejemplo. China, en el año 2000, estamos más o menos a la par con China, fíjate. Y se enfoca China a tener crecimientos fuertes, se enfoca pues a hacer acuerdos, el gobierno así muy, muy centralista que tienen en China. Y empiezan a crecer a ritmos superiores al 10%. Sí, a 2 dígitos. Y hoy por hoy China le está pisando los talones a Estados Unidos en cuanto a tamaño de la economía, y también parece que en cuanto a poderío político mundial, pero gracias a ese soporte del tamaño de la economía.
De tal manera que ese país ahorita tiene un valor del Producto Interno Bruto de 15 trillones de dólares. Y Estados Unidos anda en 24, que dicen es muchísimo todavía, 9 trillones de diferencia, es muchísimo, sí, pero viene a un ritmo espectacular creciendo todavía. Se ha caído su velocidad, pero digamos que anda creciendo en 4%. Así que esas tasas, con ese nivel de PIB, pues le dan un avance muy, muy, muy fuerte en este caso a China. Pero lo han podido hacer. Entonces nosotros nos hemos quedado en el nivel de 1 billón o de 1 trillón. Ahí nos mantenemos. Entonces China, que antes estamos al tú por tú, ahora ya nos lleva como 15 veces. Y pues Estados Unidos nos sigue llevando arriba de 20 veces. Ahorita Xi Jinping, el ministro, vuelve a ser ratificado otra vez por otros ¿cuántos años más? Ni sé, 4 o 5, no sé. Creo que son 5 años, Sí, pero ya tiene ¿cuántos periodos ya siendo? Tiene 3. Bueno, en este caso ellos, a pesar de que es una economía de Estado, se puede decir, porque el gobierno, la democracia, pues ahí ya lo vimos, que hasta levantan a un ex ministro anterior, como que quería decir no, y lo levantan, es que se sentía mal, pero fue tan obvio que llegan 2 guaruras, lo levantan y se lo llevan, porque no era, ¿cómo se llama? Había una distonía, pues, de lo que pretendía decir el señor con lo que Xi Jinping decía. O sea, si usted fijas, el tema de la democracia a nivel mundial que le pega a la economía está endureciéndose en todos los países, y Latinoamérica ha decidido, según esta reunión que hubo con los doctores de todo Estados, ¿cómo se llama?, de América Latina, que los latinoamericanos están enfadados porque la democracia no les ha resultado. Entonces los mesías estos, o los populistas de derecha o de izquierda, están aprovechando esta coyuntura y esta debilidad, pero ve Latinoamérica, estamos siendo el hoyo negro a nivel mundial. Una Latinoamérica arrastrada precisamente porque los ciudadanos le dan todo el poder a estos señores o señoras, que realmente, en lugar de adjudicárselos, que vivimos ahorita en este país, van a haber una gran marcha, creo que el 14 de noviembre, ¿no?, para pues defender el INE, porque sin democracia no hay esperanza. Sí, muy importante la defensa del INE, porque pues antes de que existiera este organismo, pues antes era el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, la que pues... Pregúntale a Bartlett cuando se caía el sistema. La que organizaba las elecciones. Y hay anécdotas muy interesantes y muy reveladoras. Por ejemplo, que en ciertas alcaldías, por irnos al nivel a nivel más mínimo de los 3 niveles de gobierno, de que decían, oye, pues vamos a hacer las elecciones, esto es de los 70s, por ejemplo, y vamos a hacer toda la faramalla con las urnas, todas las boletas, todo el montaje, bien coloreaditas y todo, y bueno, ya tráete todas las urnas, o truéname, además de que me las traes, truéname 2, 3 casillas que sabemos que están muy ladeadas, y ya llegaban acá, ya hicimos todo el trabajo, todo el espectáculo, y en la noche dicen que, o en la tarde noche, ya se decidía ahí en el mismo Palacio de Gobierno, oye, tú eres, pero pues teníamos que hacer esta faramalla, ¿no? Entonces eso seguramente se multiplicaba, o era lo mismo en todas las alcaldías, y obviamente en los estados, y pues a nivel federal también. Cuando fue muy evidente que las cosas se le salieron ahí de control y todo eso, fue en el 88. Cuando las elecciones que estaban en la boleta, Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, el Maquio Cloutier por el PAN, más los que se acumulen por ahí. Entonces, pues ahí se tuvo que caer el sistema e imponen a Salinas, pero Salinas llega muy presionado, y entonces empiezan a hacer reacomodos para oye, a ver, ¿quién va a organizar las elecciones en la siguiente sexenio? Entonces empiezan a dar esos movimientos muy interesantes. Entonces fue mucho esfuerzo, y por lo mismo pues hay que mantener ese árbitro, ¿no? Te voy a decir una cosa, Javier, como dicen, es irónico, pues, ¿no?, que los gobiernos neoliberales empujaron la democracia, que no es perfecta nuestra, pero la empujaron. Ajá. Y un gobierno de izquierda la quiere retomar y detenerla, porque ahora a mí lo que me impresionó es que quieren en esta reforma es que ya no tengamos credencial de elector, ¿no? Y que ya no haya oposición, que ya no haya oposición, y que ellos ya llegaron para quedarse.
Así y es. ese INE que tanto critican, porque esa es la propaganda que hacen, ese INE que tanto critican fue el que los ayudó a llegar. Sí, o sea, pero ahorita dice, ¿cuánto te cuesta la democracia? Pero yo les pregunto a la gente, ¿cuánto te cuesta ser libre? ¿Tiene precio ser libre? Ahora, los argumentos que tienen es de que son muy corruptos. Son muy corruptos. Muy ahora sí ya son muy corruptos, pero es que hay que seguir machacándole con esa palabra, porque esa palabra es muy rentable para ellos. Pues sí, pero yo le diría nada más en este caso, Segalmex ha dobleteado la estafa maestra que eran 5,000 millones, ahorita Segalmex trae 12,000 millones, que nadie sabe quién se los llevó. Sí. Digo, perdón, sí, y no ha terminado el sexenio, son 12,000 millones, creo que está un señor en el bote nada más, y a todos los demás ahí los tienen afuera. Entonces, digo, la corrupción sigue tan campante y sonante como siempre lo ha sido. Pero vamos a ir a mensajes en la recta final. No son iguales, ¿no? Son peores. Bueno, pues todo el mundo decimos, los que no estamos hipnotizados, pues resultaron muy complicada para poderlos entender en el dato real que es la vida. A mí me cuesta cada vez más ir al mercado, me cuesta más pagar las hipotecas, me cuesta más todo. Entonces, la educación, una brecha de 10 ¿cómo se llama? Años. Y México, ¿cómo lo ves en el 2023? En crecimiento, en PIB, en inflación, y sobre todo, Sonora, ¿la ves fuerte para el 2023? Bueno, fuerte siempre y cuando el gobernador, como lo dijo hace poco, pues empiece a coquetearle, y muy bien, a los grandes capitales, a la relocalización de empresas, y que se empiecen a ver lo más pronto posible. Él habla de proyectos ejecutivos que se tardan, que están más o menos a fuego lento y todo eso, pero sí nos urge en el Estado que se empiece a ver ya la llegada, el aterrizaje de 2-3 empresas, y que se diga. ¿Qué ha llegado en este año 2022, Javier, pues de empresas? Pues mira, para Sonora, ¿qué ha llegado? Lo que es la apertura de Black & Decker, ¿no? Bueno, pues ya la traían desde antes. Desde antes. Sí, la traían desde antes. En esta ocasión no ha llegado una empresa así grande que la podemos presumir, que ¿no? Pinte, pues, o sea, sí, que pinte, no hay, ¿no? Todavía. Pero esperaríamos que eso sí pase en el 2023, que ya se estén haciendo negociaciones. De hecho, Francisco Acuña Méndez, hace poco me tocó hablar con él, me decía, aquí hay inversiones pequeñas, es decir, hay empresarios con inversiones que no pintan tanto. Nosotros, con la relocalización, dice, vamos a traernos inversiones muy fuertes. Entonces yo creo que la visita de John Kerry, si va a tono con lo que nos adelanta ahí Francisco Acuña Méndez, ahora jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, antes presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible, él decía eso, ¿sabes? Estamos nos vamos a traer inversiones fuertes, y por eso es que viene John Kerry. Eso me lo anunciaba en corto, como una semana y media antes del 28 de octubre, que fue cuando vino John Kerry. Entonces, ojalá que así sea el hecho de que sí vengan inversiones de muchos, de grandes montos, de Estados Unidos principalmente, aprovechando la relocalización, pero que el gobierno del estado pues les dé esa cancha suficiente, esos apoyos, esa seguridad, esa certidumbre necesaria. Entonces, si es así, se esperaría que la economía de Sonora crezca fuerte, independientemente de lo que pase en el resto del país, ¿Por qué? Porque estaríamos apostándole mucho a esas inversiones y mucho al comercio exterior, que es como se mueve, por ejemplo, Tijuana, que Tijuana ni sufre ni se acongoja. Si se está cayendo México, ¿por qué? Porque ellos tienen mucha economía, mucha relación económica con, una de las economías más grandes del mundo, como es California. Igual pudiéramos decir de Nuevo León, que trae mucho negocio internacional, incluso las mismas empresas. Guanajuato, con toda su inseguridad, Bajío, ¿no? El Bajío. Entonces, expectativas suenan bien siempre y cuando se aproveche la relocalización y que el gobierno, como dijo, se maneje, le apueste a la neutralidad política, que no debería de ser una excepción de los gobernadores. Deben de gobernar pues para todos. A todos. O sea, esa neutralidad política, imagino que la suponíamos ideológica. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Al contrario, gracias. Con tan buena información. Pues se nos acabó el tiempo y hay que pues ir con nuestros muertos a rendirles un tributo, pero también rendir un tributo a los vivos, O sea, vas y le rezas al muerto y con el que te es enseguida vivo ni siquiera le hablas. Eso también, de verdad, es una reflexión importante que yo no es mía, la vi en un chat que se me hizo muy interesante. Pues muchísimas gracias, nos vemos mañana, primero Dios.